¿qué tal? Bienvenidos a la segunda charla del Urbanity Mouth Talks, ¿vale? Que es la verdad es un programa súper chulo porque realmente son charlas que vamos a tener con artistas, como es este caso, con comisarias y con coleccionistas. O sea que bueno, creo que es una oportunidad genial para acercarnos todavía mucho más a toda la gente que forma parte del engranaje del mundo del arte. Así que bueno, yo soy Sara Ruballo, soy divulgadora cultural, historiadora del arte y nada, pues he tenido el orgullo y la suerte de moderar esta serie de charlas y de presentar. Así que bueno, sin más dilación, como realmente lo que queréis escuchar es lo que tienen que decir estos chicos, porque su charla es la segunda, como digo, y se llama Programa Arte Público. Son tres artistas que lo que han hecho ha sido una propuesta, bueno, llevar a cabo una propuesta muy interesante entre Urbanity y Las Rozas Village, que es poner una instalación, una obra al servicio público, ¿no? Ahí en medio de la calle. Entonces, nos van a contar un poco en qué consiste todo esto y cómo se ha llevado a cabo y algunas preguntillas más que les voy a hacer yo y que vais a hacer vosotros si os apetece participar. Bueno, luego quedaros porque hay más charlas. O sea, hoy ya empezamos ya a tope hasta las 9 de la noche, ¿eh? Quédense. Avisen a sus familias. Vale. Tengo chuleta porque, claro, esta gente tiene unas trayectorias bestiales y yo, como soy una buena historiadora del arte, pues yo suelo trabajar con gente que hace tiempo que falleció. Entonces, trabajar con artistas, vivos es real. Claro, o sea, pregúntame lo que quieras de Diego Velázquez, que te lo cuento, pero claro, la gente viva me cuesta. Entonces, eso, me pone nerviosa. Bueno, la cuestión es, vamos a empezar por Jan. Estáis flipando, ¿no? Porque es real, no lo habíais planteado desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Pues los historiadores del arte generalmente trabajamos al revés. Así que aquí todos hoy estamos en el mundo al revés. Bueno, vamos a empezar por Jean Leto, ¿vale? Que es este caballero de aquí, que es un artista francés afincado en España desde el 2007 y que su obra la podéis encontrar en la calle Alcalá, esquina con Gran Vía. Es una grandísima escultura dorada súper chula, que lo que está haciendo yo creo que es la tridimensionalidad de una de tus series de obras que tienes de peleas de boxeo, ¿no? Muy, muy interesantes. La verdad es que aquí pone que es como que habrá tenido que ser para ti un reto, pero no me cuentes todavía nada. Vamos a presentar también a los compañeros, pero luego hablamos del tema. Pero que parece ser que ha tenido que ser como un reto para ti porque estás más acostumbrada a trabajar en bidimensional, aunque es cierto que tienes muchas instalaciones, pero siempre en galerías o en espacios cerrados y nunca en la calle. Así que luego hablamos de eso. Tu pintura aquí se habla como que es densa y detallada, pero a mí realmente lo que me da la sensación es que es una crítica bestial a cómo vivimos, ¿no? O sea, cómo viven los seres humanos y tiene, la verdad es que influencias muy, muy interesantes de grandes artistas del pasado, pero bueno, a eso no vamos a entrar. La cuestión es que, bueno, pues eso, viene como a plantear cierto malestar, ¿no? Que parece que sí, pero no, cómo convivimos en sociedad todos los humanos y respecto a otros humanos. Luego tenemos a Abelino Sala, por otro lado, que está aquí a su derecha, que tiene un trabajo así como un poco más conceptual. Tienes un grandísimo compromiso social y político y además, sobre todo con el tema del medio ambiente, la biodiversidad. Bueno, eso es un trabajo súper, súper interesante y a veces un poco encriptado. Y bueno, me parece muy interesante su instalación. Has puesto una instalación en plena Plaza de Callao, o sea, vaya reto también te digo, ¿no? Es un gran panel titulado Naturalezas muertas y es una especie como de jardín vertical, no sé si lo habéis tenido la ocasión de verlo, es una especie de jardín vertical como reversible, se ve de un lado para otro y pone por un lado Destiny y por el otro pone Future. Tienes un trabajo como artista, siempre te gusta cuestionarte la realidad cultural y social y política, criticándolo desde todos los puntos de vista. Y bueno, tu currículum es también súper extenso e intenso. Mejor les buscáis en sus redes sociales, en sus páginas web, porque tienen de todo para ver. No, en caso, Albert Piña. Hola, Piña. ¿Qué tal? Albert no tiene Instagram, así que no le busquéis. Me encanta ese concepto como artista, yo no. Vale, os presento a Albert y es un artista que, aunque tú especialmente te sientes como pintor, también te gusta mucho explorar todo tipo de materiales, todo tipo de conceptos y formatos, incluidas las cerámicas. Te gusta mucho la cerámica, guay. Tu obra para este programa es una especie como, podríamos decir, una especie como de tótem, este de aquí, que realmente está situado en Gran Vía, esquina con Montera. O sea, también te ha tocado todo el meollo también, ¿eh? Estáis los tres en todo el meollo, muy bien. Y se titula Proverbio del ojo, que hace referencia a una frase muy bonita de Antonio Machado que dice:
el ojo que ves no es ojo porque te vea, es ojo porque te ve. Así rompe el hielo, no se lo esperaba. Gracias, Albert. Vale, y bueno, pues el título de esta poesía pues es una propuesta escultórica que hace el artista para explorar un poco la transformación más allá del propio lienzo. He empezado solamente un poquito su currículum, en plan de que recibió un premio de la Asociación de Críticos de Arco en el 2014 y antes y después un no parar. O sea, aquí estamos con tres grandes ahora representantes del arte contemporáneo y ya os digo, con unas carreras brillantes de antes y de todo lo que les espera para el futuro. Así que dicho esto, más cosas también. Urbanity Las Rozas Village no solamente ha plantado sus 3 obras en Madrid, así y tal, sino que además también tenemos un montón de marquesinas de estas digitales en el que también se proyectan obras de otros artistas. Entonces, pues lo suyo es como ir buscando qué marquesina sí, qué marquesina no y qué se proyecta en cada una. Bueno, aparte de todo esto, ahora sí me siento y les hacemos preguntas a ver qué tal, ¿vale? Un aplauso muy grande para estos chicos y para vosotros por estar aquí. Bueno, como se trata de una charla hablando de que sois artistas, que trabajáis normalmente en talleres o galerías de dentro y de repente habéis tenido que hacer una escultura o una obra para proyectarla en el exterior, en el público, en la calle, lo primero hay que preguntar una cosa que es así un poco más obvia, que es, ¿nos podéis explicar un poco vuestra obra para que quien se la encuentre diga, el artista quiere decir esto? ¿Empiezas? ¿Quieres? Bueno, que empiecen ellos. Vale, venga, empiecen ellos. Los mayores primero. Venga, los mayores primero. Qué bajo golpe. Pues buenas tardes. Sí, pues normalmente es como decías perfectamente, suelo trabajar en pintura, es el 90% de mi medio principal. Claro, eso es claro. Creo que me oye mucho. Tú ya es el de Madonna. Se me oye. Yo llevo el de presentadora. Perdona. No. Y entonces, pues eso, la idea es pues ahí mismo la escultura se llama The Round Four, es la cuarta parte de una serie que es como, de momento, sin acabar, ¿no? De vez en cuando lo retomo. Hubo varias series de Round, hubo una serie de Round en Murcia, en la Galería T20, hubo otra en Los Ángeles, en The Cabine LA, de Danny First. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta es la cuarta parte y la he plasmado esta vez en un site specific con la ayuda pues, de Urbanity y de la Galería Justo Giner en forma de una escultura pues eso, masiva, grande, en el que me he inspirado en un cuadro propio mío que había realizado hace pues creo que 4 o 5 años por lo menos. Una cosa que tenía en la cabeza desde hace tiempo y que es difícil hacer porque pues es un dinero, una producción compleja siempre de sacar adelante pues a nivel económico. Nos gustaría hacer, creo que estáis de acuerdo conmigo, muchas cosas que no nos podemos permitir más que los Jeff Koons y compañía, pero de vez en cuando pues tenemos la oportunidad de reunir suerte, amor, amigos, dinero y tal, y al final pues nos encontramos con que todo esto hace que sale esto y cuando sale esto es como tener un hijo, es perfecto. ¿Y por eso es dorada? Es dorada realmente porque me inspiré mucho en la escultura de Boccioni. Ahora estoy en Roma viviendo. El nombre Movimiento es una escultura que siempre me ha apasionado, una futurista. Si no la conocéis, os invito a verla en Google. Y tiene este rollo, ¿no? de bronce, avance de una persona como en movimiento, ¿no? Siempre busco esto en la pintura. Y el dorado era un poquito un homenaje, porque siempre, como decías perfectamente, me inspiró mucho de la obra clásica de los grandes del nombre que han hecho las cosas muy bien. ¿Y para qué vamos a no copiarlos? Muy bien, muy bien. Hay que robar, que eso decía. Exactamente. ¿Abelino? Bueno, buenas tardes. Yo presento un proyecto que se titula Naturalezas Muertas, que es un proyecto amplio que yo, como decía ella, tiempo trabajando sobre me gusta el arte como un medio de comunicación o como un medio o un espacio para poder pensar sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Las problemáticas de diversos tipos sociales, políticas, y una de las problemáticas crucial en nuestro mundo ahora es el cambio climático y el colapso medioambiental, ¿no? Entonces llevo trabajando con ese concepto de, como veis, bueno, no es la que está en la plaza, es otra pieza anterior. Son jardines verticales que están hechos con musgo deshidratado y preservado
y teñido. Parece que están muy vivos, pero es naturaleza muerta, es materia muerta, ¿no? Entonces la idea es un poco jugar con esa paradoja de casi la pintura clásica del 17, ¿no? El bodegón, el still life, ¿no? Que también el juego de palabras en inglés tiene un punto ahí de paradoja. Y con eso lo que hago es meter dentro del propio jardín, en vez de hacer un bodegón con flores muertas, que es lo que se utilizaba, pues utilizo un musgo que está muerto pero que parece vivo, y meto los conceptos y las cosas que vamos a perder en el futuro. Bueno, esto es una cosa casi también un poco existencial, ¿no? En las tres primeras, la primera serie realmente eran los logos de Monsanto, Bayer y DuPont, ¿no? La primera serie, ¿no? Las semillas transgénicas y las grandes empresas que están comercializando y manteniendo el monopolio. La siguiente serie era Hope, Life y se me ha olvidado la otra. Bueno, Está bien, para que veáis que los artistas a veces... El tiempo y time, tiempo, vida y esperanza, ¿no? También cosas que estamos perdiendo. Y el proyecto específico para Callao, y ahí sí que realmente cambian las dimensiones. También hay una cosa interesante, que es que cambia la manera de acercarte a la obra, ¿no? Porque las piezas... Yo he trabajado bastante en espacio público antes, pero siempre arriba, ¿no? Neones como material o proyectos y piezas que la gente no llega a tocarlas, ¿no? Y aquí, Futuro y Destino están a pie de calle, ¿no? Además, con la gente de la feria hicimos la peana, que realmente es un banco, es un banquito, y la gente se sienta y digamos que de alguna manera estos días, ¿no? Que además me están llegando muchas fotos, se ha convertido como una especie de mini fotocall extraño, ¿no? Y bueno, ahí sí que hay un cambio, digamos, en cuanto a esa distancia entre la obra y el público, ¿no? Claro, y has tenido que pensar entonces en como la instalación, ¿no? Porque, y tú también, el hecho de, aunque eso lo hablamos, le preguntamos a Albert qué significa su especie de tótem de pelotas, y luego luego contamos eso, ¿no? El reto que ha sido el poner una obra que no se degrade rápidamente, porque sabes que los niños sobre todo van a ir a tocar, por ejemplo. Sí. Vale, cuéntanos. Bueno, en mi caso, la pieza que presento, que se titula Proverbio del Ojo, parte de la pintura, pero que es una pintura que está en constante transformación, en constante cambio. Soy un gran consumidor de pintura y encuentro que hoy en día pues, hay que continuar reivindicando, hay que seguir reivindicándola, porque hay mucha gente que se piensa que los pintores tendríamos que estar exponiendo en museos de arqueología. Yo creo que la pintura es una disciplina que posee toda una carga ancestral y a la vez también puede ser una disciplina en constante transformación, cambio, mutación, y por lo tanto puede seguir siendo algo totalmente contemporáneo. Y en este caso, pues claro, el punto de partida también viene a ser la poesía, un poco como la base del concepto, de la idea. La poesía es una constante con la que vengo trabajando. La verdad que yo me considero una especie de escritor frustrado, y de hecho fue la palabra quien me llevó a trabajar con la imagen. Eso es otra manera, ¿no? Al fin y al cabo, todos son manifestaciones artísticas, y de lo que se trata pues, es de estar comunicando, ¿no? y contar historias. Y bueno, pues esto sería un poco... Vale. ¿Qué retos os habéis encontrado a la hora de poner una obra que sabéis que va a estar en medio de la calle, que la gente lo va a tocar, la gente se va a hacer fotos, se pueda entender, no se pueda entender? Por ejemplo, claro, tú te has encontrado con el reto de que tú normalmente es de un lado, se va a ver solo de un lado, y has tenido que hacerla por los dos lados, porque claro, es exenta, la van a rodear. Sí. Bueno, realmente la idea era hacer dos jardines, y buscamos un poco con Urbanity, o sea, con la feria, la producción y tal, ver cómo podíamos solucionar. Una cosa es la idea y otra cosa es llevarla a cabo, ¿no? Que esto siempre, sobre todo cuando estás trabajando en espacios públicos en los que hay factores que tú no puedes controlar, ¿no? Pues desde que caiga una granizada, llega un borracho y, ¿sabes? Tiene otras vidas. Se me encima la pieza, yo qué sé, ¿no? Cosas, forma parte. Claro. Entonces sí, por ahí pues al final pasa un poco de la producción de lo que es la obra en sí al formato, a la formalización física final, para que pueda estar ahí 15 días en la calle. ¿Algún problema que os hayáis encontrado? No. ¿Todo guay? Está manchada, a ver, claro, todo el mundo sube, los niños suben, se sientan... ¿Te parece bien o te parece mal? Me parece súper bien. Vale, guay. Es que yo trabajo para eso.
yo en mi pintura hasta le dejaría tocar el cuadro directamente porque, Claro que sí. ¿sabes? Está hecho para mí, yo lo he pisado 6 veces y no lo puedes tocar con tus manos que la tienen más limpias que las mías, seguramente, ¿sabes? Entonces, no sé, es algo que yo tengo tal, pero porque también tengo un trasfondo muy social en mi pintura y tiene lógica con que yo permita este tipo de cosas. Por ejemplo, yo el expresionismo alemán, la pintura social, la pintura con pocos medios, era una pintura que me fascina y me interesa por su fondo, pero también por su forma y por entender un poco el individuo también en esa época. Lo entendemos a través de esto. Quiero ser entendido dentro de 100 años a través de mi época también, obviamente. Y bueno, la escultura sabemos perfectamente que son 15 días de machaque. Se puede restaurar, se puede volver a pintar, no pasa nada, no se va a acabar el mundo y para eso está. Yo creo que es público, un graffiti se vuelve a grafitear por encima, etcétera, etcétera. No soy nada artista urbano, no sé nada de esto, igual estoy diciendo una chorrada, pero bueno, yo lo veo como que tengo hijos, entonces voy a los carruseles así, que tienen como esta poliuretano, también están hechos así, como aerografo y tal. Muy urbano también, pero súper kitsch también, ¿no? Entonces estamos en este punto de súbete encima, niño, no pasa nada, está guay. Genial, genial. O sea que si le reprimen, hay que reprimir al que reprime. Bien. Voy a haceros una pregunta así un poco como, a lo mejor incómoda, ¿eh? Me apetece un poquito, ¿vale? Vamos a menear un poquín. Sí. No, a todos. No, pobre Albert. Albert responde el último, ¿vale? No os paséis. ¿Por qué elegisteis, o sea, lo primero, estas obras están hechas a propósito para lo que os han encargado o habéis tirado de almacén? Decir la verdad. No, el proyecto, por mi parte, es un proyecto específico. Sí. En plan, En mi caso también, los tres, ¿no? Ay, qué buenos chicos que han hecho los deberes. Vale. De formal. Vale. Y entonces, en ese sentido, ¿qué os llevó a elegir este proyecto, o sea, hacer lo que habéis hecho y no otra cosa? Era como algo, por ejemplo, Jan ha dicho que era como algo que quería hacer, Sí. ¿no? Que algo que tenías como pendiente. Y has dicho, Estás esperando oportunidad, un pues momento venga. que fluya para que ya es ahora. Eso es. ¿Ha sido así o habéis tenido que pensar un poquillo? En mi caso fue más un trabajo en equipo con la galería, con los chicos de Garna. Teníamos diferentes propuestas y bueno, a mí me gusta mucho también escuchar, ¿no? Y prefiero, de hecho, yo creo que se nota aquí, escuchar antes que hablar porque me cuesta mucho. Entonces, yo creo que soy muy receptivo también y me gusta pues escuchar a los compañeros con los que trabajo porque creo que hoy en día el ser humano que tiende a ser tan marcadamente individualista, el poder compartir el proceso y el poder tener como una mirada compartida, objetivos comunes, pues hace que al final la propuesta se enriquezca y pues al final nos acabamos decantando por este trabajo que lo presentamos expresamente también para la feria. ¿Y tu caso entonces? En mi caso, directamente fuimos o sea, la idea era hacernos jardines, hablando con Llamazares, con la galería también que está aquí, y con la feria, con Urbanity. Fue muy fluido, fue un poco lo que acaba de decir Albert, que fue hablar, oye, pues me gustan los jardines, vamos a hacer unos específicamente a escala del lugar, y nada, fue muy sencillo, realmente. Genial. Vale, pues bueno, veo que sois muy buenos chicos. A ver si consigo moveros un poco. Una de las cosas que más curiosas me ha resultado de todas vuestras obras, bueno, de la propuesta en sí, es que los tres venís de trabajo de taller. O sea, venís de academia, taller, ¿vale? Y de repente os hacen hacer el proceso a la inversa de lo que suelen hacer muchos de los artistas, en concreto que nos encontramos en Urbanity, que de hecho el propio nombre lo dice, ¿no? Normalmente los artistas que nos encontramos aquí empiezan en la calle y pasan de la calle y hacen el proceso hacia la galería. Y vosotros lo habéis hecho al revés, vais del taller a la calle. ¿Cómo se siente eso? En mi caso, a mí, por ejemplo, me gusta mucho practicar el intrusismo, ¿no? Y ser a veces pues, como difícil de etiquetar, de clasificar. Y sí que es cierto que en mi etapa de formación sí que flirteé y coqueteé mucho pues, con las intervenciones de manera un poco clandestina, ilegales, en calles, en espacios urbanos, porque siempre me ha gustado la idea de infiltrar el arte en la cotidianidad, ¿no? Y en el día a día de las personas. Y sabemos que nosotros somos el sector del arte contemporáneo, un público muy minoritario y que a la gente pues, le cuesta mucho salir del sofá, Netflix y ir a visitar museos, galerías. Entonces,
ya tuve un poco esta experiencia y más o menos pues ahora en Mallorca, por ejemplo, también con el Ayuntamiento de Palma instalamos una escultura pública en un parque, entonces yo lo veo pues como otro canal, ¿no? Que realmente pues hace que pueda entrar en comunión con la vida, ¿no? Y por eso veo que es un camino por explorar. Y vas a tope, por lo que veo, que ya le ha cogido el gusto. ¿Y vosotros? Bueno, sí, bueno. Por favor. No, se me ha ido. Que has ido del taller a la calle, en vez de hacer el camino al Eso. revés. Sí, no, a ver, lo que dice un poco Albert, al final estamos sacando, estamos, digamos, de alguna manera esquivando la distancia entre el público general y la obra de arte, ¿no? Llevar piezas a calles y que sea de una manera temporal, ¿no? Pero hacer un poco ese ejercicio de sacarlo, de tener la información, de que la gente, pues lo que hablaba un poco antes también ya, ¿no? De que la gente se suba encima de la escultura. Estás salvando a lo mejor unos cuantos ciclos de educación para los niños y para... O sea, es completamente necesario. Sí, sí. Genial, o sea, que todo el orgullo, ¿no? Otra De poder vida, ¿no? hacerlo, darle Como más... otra vida, Sí, otras sí. nuevas vidas, ¿no? Nuevas capas. Claro, otra fase de las piezas, sí. Sí, yo añadiría también, es interesante también, más de un nivel personal. En mi caso he trabajado con, normalmente un pintor es un trabajo muy solitario, estás solo y muchas horas y tienes que ser un poco jurado de ti mismo, un poco dónde llego, dónde acabo, al final con la experiencia pues sabes un poco limitarte, medirte, etcétera, ¿no? En la calidad de tu obra. Pero en este caso es interesante empezar a trabajar son medios más grandes, pues con un informático que te va a hacer el render, el otro que te va a hacer el croquis respetando la bla bla bla. Profesionales, gente que sabe trabajar, el poliuretano, o sea, gente que sabe trabajar lo otro. Entonces, claro, al final te juntas con 6 o 7 personas y eso te nutre, ¿no? También. Luego la escultura está en la calle y yo como que ya... que viva sola, ¿no? Que viva sola. Luego no me importa mucho si ha ayudado a tal o tal. Si le ha parecido bien, le ha parecido mal. Realmente este proceso es un proceso un poquito, a veces diría, egoísta también. Te quedas entonces con el proceso. Sí, porque dices, pues, un poco, no sé, sin serlo, ¿no? Y si habla en plata, pues es verdad que es un poco egocéntrica. Mira lo que tengo aquí, toma para ti. ¿Y por qué tengo que ver yo eso? Entonces es un poco, ¿no? Que remite un poco al artista como alguien un poco que es la soberbia, pero también es bonito porque Forma parte del artista, tú, también te digo, tú ¿qué sabes de esto? Tú que has estudiado esto, que eres historiadora, a lo largo de la historia, ¿cuánto has sabido? Tanto talento, genios, gente que se creían por encima de los demás. Sí, Miguel Ángel se hacía llamar el divino, o sea, que más ego que ese. Y estamos encantados de haberlo tenido, estamos encantados de tal, pues ya está. Perfecto. Yo creo que a los artistas la contemplación es algo que no nos pertenece, sino que nosotros pues estamos siempre en la trinchera, ¿no? En la ultratumba, y ahí con el proceso realmente es lo que nos estimula y nos motiva a querer seguir avanzando. Sí. Pero la contemplación yo creo que no nos pertenece. La creación, entonces, ha sido el proceso creativo, tú te quedarías con eso, pero bueno, también el saber, ¿no? Que va a acabar en un museo público, ¿no? De alguna manera, y además, la pena es durante un tiempo limitado. ¿Qué va a pasar después? ¿Lo sabéis? Sí. ¿Sí lo sabéis? Vamos a comer los mocos. Luego está guay, pero tenemos que buscar un almacén para guardarlas. Ah, ¿vuestras piezas están vendidas? ¿A la tuya sí? Ah, mira, sí, qué bien. ¿Y las vuestras? ¿No? Hay novias. Hay novias. Bueno, eso está muy bien. Pero lo típico, ¿no? Está prevista de ir en una feria en Londres, en Mayfair, también una que feria primero se va de viaje. de arte público en junio, así que si no se va a casa de alguien, se va a la feria, así que bien, sigue viviendo un poco, ¿no? Perfecto. ¿Por qué sigue viviendo? ¿Si va a casa de alguien, muere? No, sí, es verdad. Claro. Me has pillado. En serio, ¿no? He pillado, ¿eh? ¿Depende de casa de quién? Claro. Hay quien directamente la almacena como un bien estable. Es un sitio, es una escultura, es verdad que sí, que suele ser esculturas que pueden interesar más fundaciones, gente que tiene hectáreas. No va a una casa, efectivamente, no es un cuadro, pero es verdad que si va a una fundación, si va a una institución pública, etcétera, es súper interesante. Museo y tal, es interesante porque perdura, vive más que en casa de un coleccionista privado. No sé si estáis de acuerdo, pero es verdad que tu obra va a una cosa pública, vive más.
está ahí para más gente, ¿no? Lo va a vivir más gente, no va a estar en un almacén guardado, enrollado, sí, eso, es lo que hay. Que está guay, que menos mal que esos coleccionistas están para comprarnos y porque vivimos y pagamos las facturas, pero es cierto que si hay un porcentaje de obras, ¿no? De llegar a acuerdo con un galerista o con la institución con la que trabaja, decir, oye, mira, si esta pieza podría meterla en... Pues la verdad es que es algo que agradecemos. ¿Dónde sería el lugar ideal donde os gustaría que acabase estas piezas en concreto? Ya otras ya vamos viendo. Me va bien callado. Te va bien callado, que se quede donde está, ¿no? Directamente. Te va bien donde está. Además, Claro, eso, claro. yo digo, si ya está hecha hasta la cartela. Ya Claro, que quiere. claro, sí. Total, ¿no? No, sí que es verdad que al final son obras de unas dimensiones también muy exageradas, ¿no? Entonces tampoco luego tienen una vida diferente a otro tipo de obras que se pueden de alguna manera mover en los circuitos más de interior, de galería, de museo y tal. Son obras que van a tener una vida y que acabarán donde acaben, pero son que al final la logística, que parece una tontería, pero no lo es, la logística de este tipo de piezas es más compleja. Sí, es complejo. Tontería, ¿no? O sea, yo si me quiero comprar cualquiera de vuestras 3 piezas, primero tengo que tener un jardín de la hostia. O sea, acuérdate de la obra de Richard Serra que desapareció del Reina Sofía, ¿no? Voy a hacer lo mismo que... Es decir, y era de Serra y desapareció porque, pues que no sé, se la fueron llevando por trozos y la vendieron al peso, ¿sabes? El acero corten. Es que el material se vende caro. Era pequeña, ¿no? Vamos un poco a irnos un poco a vuestras biografías, que yo como historiadora pues barro mucho para mi terreno, todo lo que puedo y todo lo que me dejan, y lo que no me dejan también. ¿Cómo empezáis en el tema de soy artista? ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo podéis decir cuándo me considero artista o allá por el 1990, ¿no? Algo así. ¿Cómo es tu historia? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, tuvo mucho que ver pues, que tuve una adolescencia un tanto rebelde y conflictiva y me enviaron a un internado con 16 años. ¿Qué tal en el internado? Pues ahí fue cuando realmente tuve una revelación. Vamos a hablar después de ti. Tú el último. No, y fue cuando... en Paterna estuve, en Valencia. Como vemos, los artistas comparten internado. Los comentáis. Mi compadrita mallorquina. Meteros una biografía rápida ahora. Y bueno, pues entonces nada, ahí pasaba mucho tiempo solo. Como te he comentado anteriormente, pues desde muy temprana edad también pues, me gustaba mucho escribir. Tuve un profesor entusiasta de literatura que también me transmitió un poco el gustillo y nada, pues pasa mucho tiempo solo y hice pues un trabajo muy importante hacia adentro, ¿no? De introspección, y ahí realmente pues empecé a coger un poco de conciencia y me di cuenta que me gustaba contar historias. Entonces pues ya empecé a hacer el bachillerato artístico y a partir de ahí pues hacer exposiciones en bares, en cafeterías y a ir intentando forjar pues una carrera. Muy bien. Y por ahí, aunque no hayáis estado en un internado. Sí, no, mucho más prosaico. Yo me apunté a clases de pintura con 14 años o algo así. Que también está muy bien, ¿eh? O sea, te quiero decir. Esto menos interesante que lo de Albert. Y de ahí ya para adelante. Sí, yo estaba en Francia, pues he llegado a España en 2005. Todo antes estaba mucho más inspirado en el cómics, en el underground. Era pintura, hasta que descubrí que algunos dibujantes de cómics, como en Francia, como pues, yo qué sé, podía ser que se acercaba a los hermanos Di Rosa, con Bass, de repente hacían pintura, dije, vale, es eso lo que quiero hacer, ¿no? En cómics era como un proceso como muy laborioso, demasiado friki, ¿no? Y tal, y conocía solo gente, y me quería ver a otra cosa, ¿no? Algo un poco más, que no fuera tampoco el mural, pero que fuera... Y entonces empecé a pintar en 2005, cuando llegué a España. Y de aquí pues ha habido varios trabajos con galería, mucha experiencia, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, muchas dificultades, porque pues aquí es duro, no nos vamos a mentir. España es un país difícil para España y en general y otros países, pero España en mi caso ha sido difícil porque no estás valorado. Mucha gente no lo entiende, no entiende por qué haces eso, es tu hobby, es tu pasión, ¿vale? Pero ¿en qué trabajas? No, es que soy eso. Vale, pero esto es para pasarlo bien, pero ¿qué haces si no? Vale.
Me invento un trabajo, soy abogado, vale. Soy electricista en mis ratos libres. No, y entonces, claro, ahora cambia mucho, quería comentar para acabar, y no sé si estáis de acuerdo, pero cambia mucho el formato desde que la pandemia, el formato galerístico, el formato, digamos, ha cambiado. Las reglas han cambiado, los artistas nos hemos elevado al nivel de un galerista, no estamos por encima ni por debajo, y estamos como intentando más trabajar juntos, ¿no? Lo que comentabas tú también. ¿Ah, sí? Explica eso. Pues, ¿Qué ha pasado con la pandemia? Ha pasado que se ha internacionalizado mucho, la gente está en las redes sociales y nos enteramos de lo que pasa afuera. Entonces esto hace que, pues antes yo he empezado, no había Facebook, no había Instagram, yo he empezado la pintura y tú estabas pintando y te decían, eso es así, vale, píntame esto, vale, te voy a llevar así, te voy a pagar esto y te voy a pagar esto. Y entonces tú no tenías ni idea, porque eras joven y porque no tenías otras experiencias. Ahora no. Entonces ahora tú llegas con un conocimiento como artista que ya te lleva a poder negociar un poquito, ¿no? Una forma simbólica, etc. Tiene también una parte buena y una parte negativa, porque hay muchos artistas que acaban de empezar y quieren ya estar ahí arriba. Entonces tiene una parte, ¿no?, buena y una parte mala, porque también una carrera se construye con los años, con la experiencia, como tú lo comentabas, ¿no? Y tú... Carrera de fondo. Como el rap, no puedes hacer rap si no has vivido en el gueto un poco, ¿no? O puedes hacer otro tipo de tal, te pueden inspirar, pero no sé, a mí me cuesta más escucharte. Entonces, es un poco todo el tema Got Talent, Academy, bla, bla. A veces hay unos que sobresalen, ¿no? Además, me impresiona, hay gente que tiene mucho talento ya de muy joven, pero es más bien un nivel profesional, ¿no? Espera un poco, ya irán las cosas y tal, pero a este nivel, ¿no? Es poco redes sociales, etcétera, en el que nos enteramos un poquito de cómo se trabaja fuera. ¿Algo que aportar a lo que comenta Jan? Bueno, yo más que nada decir que ser artista es como una especie de carrera de fondo, lo que decía antes él, en el que no participas. Yo ahí voy a contradecir un poco a Jan, no participas tú solo, porque todo esto es un juego coral, ¿verdad? De diferentes actores que se mueven en el mismo medio, galeristas a veces, compañeros artistas otras, comisarias, comisarios, gestores culturales. Y al final es una especie de escenografía en la que tienes que participar y que lleva muchos años. Lleva muchos años poder vivir del arte y dedicarte a esto solo, ¿no? Porque todos hemos hecho mil trabajos absurdos. El problema es que hemos todos trabajado en otros trabajos. Yendo al taller en la noche, por la mañana muy pronto antes de ir a currar. Yo 15 años trabajando en un bar y restaurante y bla, bla, Trabajos delirantes muchas veces. Claro. Ah, sí, ¿cuál es el trabajo más delirante que habéis hecho aparte de arte para poder llegar a fin de mes? Mira, yo me acuerdo unos meses que estuve repartiendo prótesis dentales para los dentistas en la ciudad. Los recogía en el laboratorio y llevaba los empastes con la moto. Sí. Pero de eso también Estaba se aprende, muy bien pagado, ¿no? ¿eh? Estaba bien pagado y de eso también se aprende y se puede sacar algo para transformarlo en alguna vivencia artística o algo. Si eres escultor, probablemente. Yo tuve una experiencia que no me gustó mucho, pero que también por dinero la tuve que hacer y como si me prostituyese. Y fue una campaña para Estrella Damm, que tenía que salir como de modelo anunciando las botellas y todo por los carteles de la ciudad. Y bueno, Lo que te gusta a ti, lo la pasé. exposición. Por eso, pero bueno, estaba bien pagado y a veces, pues mira, hay que ser práctico también, ¿no? Ya, tú has sido camarero, yo he fregado No, muchos es platos. Yo es que tengo un restaurante, yo me monté un bar rápidamente. Cuando empecé el arte dije, vale, monto también un bar. ¿Llegaste a exponer tu propia obra en el bar? No, Por eso se hace como mucho. Pero algo he empezar hecho por cositas, ahí. más fontanería, cosas así. Lo que pasa es que montar un bar un artista es un gran error. Van todos los amigos a beber si no tienen dinero. Claro. Montar a Merino. Claro. Eso es un gran error. Bueno, ¿y cómo os disteis a conocer? ¿Cómo fue ese primer paso, no? Cuando de repente decís, Dios, he vendido mi obra y estoy súper contenta. Ese momento yo creo que no se olvida nunca, ¿no? Esa obra, aunque sean 20 eurillos de obra, ¿no?, que hayas vendido, te acuerdas siempre de esa persona, de alguien que te quiere comprar algo por primera vez. Sí, ¿verdad? ¿Sí, no?
Habla por eso. No, empieza tú, venga, dale. Yo, por ejemplo, en mi caso, tuve la suerte de he tenido siempre muy buenos amigos, ¿no? que me han acompañado, y uno que tengo en común con Ela, pues tiene un espacio como de moda y así un poco vintage, alternativo, que se llama Piel de Gallina. Y él me invitó a pintar unos murales en su probador y justamente pues estaba veraneando por ahí unos turistas italianos que resultaron ser pues unos coleccionistas muy importantes, que luego ya me pusieron en contacto con diferentes galeristas, comisarios, y uno de estos comisarios, tú que eres historiadora, pues seguramente lo conocerás, era Achille Bonito Oliva, que es el teórico de la transvanguardia italiana, y seleccionó un par de trabajos pues, para unas exposiciones colectivas que organizaban, pues una aquí en el Museo Bostel, otra en el IBAM, y había artistas pues, de las vanguardias históricas muy importantes, y eso pues, hizo que me diese cierta visibilidad y que la gente pues, me empezase a tener en cuenta un poco mi trabajo. Factor suerte total, porque eso pero hay que buscarla, Claro que hay que buscarla, por supuesto. O sea, tenías que estar allí, pero jolín, es un momento normal que no se te haya olvidado. Es que es tremendo. Jolín, enhorabuena. Qué bueno. ¿Cómo fue, Avelino, tu momento? Bueno, yo me volví a España, que había estado años fuera, y empecé a trabajar con Espacio Líquido, que también está aquí, que son amigos de toda la vida. Y en una exposición apareció un tipo y compró un par de piezas. Yo hace años hacía unas piezas de celo, ¿no? De celo transparente, que eran esculturas muy blandas, ¿no? Era una cosa muy marciana. ¿Esculturas con celo? Sí, ¿has dicho? cinta de celo. O sea, sí, pues blandas son. ¿Has visto alguna, yo creo? Sí. Y de repente dijo este tío, me voy a comprar varias, o sé qué, se las compró. Y era el hijo de Bostel, era Rafael Bostel. Hostia puta. Que tenía una galería y me dijo, bueno, vente a Berlín y me haces 15... Alemania, me acuerdo, sí. Vente a Berlín, te quedas en mi casa y te quedas ahí un mes haciendo esculturas. Y dije yo, pues vale. y claro, me mete en su casa y el tío se va a casa de su novia. Y me deja ahí en su casa y yo estaba flipando. Empiezo a abrir cajones y obras de Yoko Ono, de no sé quién. Estaba como papel por todos lados. Yo estaba fascinado. Diciendo, joder, esto va en serio, ¿sabes? Y fue un poco así, empezar así, ¿no? Anecdóticamente, pero como... Y luego estuve trabajando con él hasta que cerró la galería, hicimos exposiciones. Eso marca. Tú tampoco vas sobrado de momento suerte y estar en el momento adecuado, ¿eh? Hay que estar, pero Sí, hay que estar siempre ensuciándose las manos, eso es lo importante. Sí, total. ¿Y Jan? Yo la primera pintura que vendí en España, en Madrid, a un amigo. Típico, ya no te era hijo de Bostel, no era hijo de... Bueno, pero por algún lado se empieza. No, pero me dijo, te la compro, era 150 euros una pintura. Y yo digo, vale, venga, 150. Y dice, toda la vida, y esto me acuerdo que vivimos un poco de toda la vida, hagas lo que hagas, vaya como te vaya, me venderás tus cuadros a 150 a mí. Oye, y dije, venga, vale, sí. Sí, y me acuerdo aún de esto y me acuerdo que se me lo recordó hace unos años por Facebook, que no lo había visto y ya he vuelto a ver italiano. Y yo en plan, sí. Pero no he sabido nada más. ¿Usted va a creer la escultura? Eso. Y es un trato estupendo, ¿eh? Te digo. Sí, era un trato romántico, ¿no? También. Genial. Para mí, muchas veces como historiadora me preguntan eso, ¿qué es el arte? Y entonces, a mí, ¿qué es el arte? Me cuesta un montón definirlo, no sé a vosotros, y eso que es mi motor un poco de vida, pero ¿qué es el arte? Es muy complicado de responder, pero me resulta como más fácil responder qué es un artista. Entonces, desde mi punto de vista, me he creado una especie como de fórmula, que le llamo la fórmula de las 3 T's, en la que lo baso que es talento, trabajo y técnica, en el que depende del artista, se formula con distintos porcentajes. ¿Estáis de acuerdo con eso? Trabajo, talento y técnica. Sí, básicamente sí. Bueno, ¿añadiríais alguna o quitaríais alguna T o pondríais otra cosa? Bueno, yo creo que el arte es un medio de comunicación, básicamente. O sea, esa combinación de esas 3 cosas, sí. Comunicación pura y lo que nos da o nos permite es contar las historias desde... Siempre vemos la realidad unidireccionalmente, básicamente, ¿no? Y vas casi siempre en una dirección y en pantallas planas y el arte... Noticias, pum. El arte te da la capacidad de contar lo mismo que estás viendo con más capas, ¿no? O desde una perspectiva diferente. Si siempre vemos las cosas así, pues el arte te hace verlas desde un ángulo al que no estamos acostumbrados, ¿no? Y eso es Y te obliga a pensar. Te obliga a pensar un poco. Como te gusta hacer pensar al público también a ti, ¿eh? Sí.
Pero bueno, hay que fomentar la cultura del pensamiento por encima de la cultura del entretenimiento, ¿no? Entonces, pues el arte puede conjugar también pues, ese componente lúdico, pero con otra dimensión de otra cierta profundidad o con otro compromiso, o con despertar conciencias, remover. Aquí, por aquí tengo, a ver. Vamos a ver. Entonces, volviendo un poco al tema de que habéis expuesto esto en la calle y todo eso. Al final, ¿dónde os mola más exponer? Entonces, ¿en la calle? ¿Os quedáis definitivamente con la experiencia de exponer en la calle o os quedáis con los espacios interiores? Mira cómo sonríen. ¿Con qué os quedáis? No, ni puta idea. Todo suma. Pero si os dicen elegir, en plan de tu próxima exposición, puedes elegir o este espacio interno o este espacio externo. ¿Qué elegirías? No me gustan las jerarquías, es que no lo sé. Es verdad. A la mierda. No puedes elegir, ¿no? Vale, elegir algo. Yo ¿sí? interior. ¿Interior? Yo sí, el espacio artístico porque estoy cómodo. También estoy cómodo, es como... Calentito. Como tienes un animal, al final somos un animal, entonces estamos a gusto donde estamos confrontados más, ¿no? Y sí, yo es que lo urbano no lo conozco, no es dentro de mi cultura, ¿no? Siempre he sido dentro del papel, la serigrafía, el cómic y luego la pintura. Entonces es algo tan encerrado, tan dentro, de luz, sin ventana y esas cosas que no veo la calle, ¿sabes? Como que no... Y estoy pasando tantas horas, lo que decías antes del trabajo, técnica y talento, para mí es trabajo, trabajo. Y entonces ya llega después la técnica o el talento y la técnica. El talento igual no llega nunca, pero la técnica siempre llega. pero el trabajo es la base, es que es la base, por eso te digo que es... yo, vamos, he dado clases, talleres a niños y tal, de la clase de mi hijo y voy ahí y les digo, si te gusta de verdad, trabaja. Exacto. Dibuja o haz lo que te da la gana, pero hazlo muchas veces. La disciplina, la perseverancia, Sí. la constancia. Y aunque eres indisciplinado, luego eres un desastre, un caos, pero tu propia disciplina la tienes que fomentar, ¿no? Esa suerte llegas y te pilla currando, claro, como decía Picasso, ¿no? Que la musa viene, pero te tiene que pillar currando, si no... Exactamente. Y también yo creo que es importante pues, el sacrificio y el saber renunciar a muchas cosas, ¿no? Porque me imagino que muchas veces, pues amigos y venga, vamos por ahí, no, me tengo que quedar a currar en el taller. Y la inversión económica y la inversión de... No, que no hay producción. ¿Y por qué lo hace? Pues porque si no, no hago nada. Esto es lo que justifica nuestro paso por la vida. Claro, y luego al fin y al cabo yo creo que todos estos riesgos que tomas, ¿no? Del arte o de lo que sea, al fin no, llega a esos momentos de felicidad que decías tú antes, de tengo esta exposición que me ha llenado de alegría y por fin he llegado gracias a estos sacrificios de antes, ¿no? Y es un poco es un conjunto de cosas que hace que... Pero es sacrificio. Sí, somos compulsivos, estamos obsesionados con el trabajo. Pero porque no hay escuela, yo creo que nos lo imponemos porque no te enseñan a hacerlo. Es un trabajo, es un oficio que no es un arquitecto, que es una disciplina porque te ha enseñado que es así. Tú te la tienes que aprender tú solo porque es algo tan personal y tan subjetivo, ¿no? El arte que no te queda otra. Por eso estamos un poco a veces como un coñazo de gente, yo creo. Es verdad, mi mujer me lo dice. Vale, ahora os voy a hacer una pregunta así un poco más comprometida. ¿Qué obra de arte, ya que vosotros tenéis como bastantes obras de arte que son antiguos maestros y maestras dentro de vuestra cabeza, qué obra de arte dijeseis, joder, me hubiese encantado haber sido yo la persona que hiciese esa pieza, que hubiese hecho esa pieza? O sea, en plan, me hubiese encantado pintar las meninas, haber sido yo esa persona. A mí me fascinan, por ejemplo, las pinturas rupestres, ¿no? ¿Ah, sí? Me gusta porque es como la primera manera también del graffiti, ¿no? Va Y súper atrás. porque yo soy muy anacrónico, ¿sabes? Entonces, no sé, encuentro que esas primeras manifestaciones es con lo que realmente me identifico y digo, hostia. Qué listo es, porque así sabe qué significan y por qué se hacen, ¿sabes? Que nadie lo sabe, o sea, ningún antropólogo lo sabe, pero él por eso va allí. Vale, ¿y vosotros? Yo Guernica. Tú hubieses querido pintar el Guernica, ¿no? De a una. Por encima de todo. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí. Muy bien, hay que soñar, o sea, Claro. me parece bien que A apuntes. mí me preguntas, yo te contesto. Sí, perfecto. Igual Abelino? pintarás uno mejor. ¿Eh? Igual ay, perdón. No, sí. No, que pienso que a lo mejor
¿Tu Guernica está todavía por llegar? Sí, ¿no? Y está siempre en cada uno de mis cuadros. El Demoiselle d'Avignon y Guernica son 2 cuadros porque he dicho uno, pero el Demoiselle d'Avignon sería el segundo. Y luego ya está. Y haces esos 2 y ya estarías. La estructura, ¿no? La estructura que tiene siempre me fascina mucho los triángulos, los ciclos, la línea vertical, la diagonal, el triángulo, todas las simbólicas de la estructura de un cuadro de Delacroix, de Géricault y de Picasso. Entonces por eso Guernica realmente está perfecto. La lectura de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de cómo todo llega, ¿no? Y que se convierte en un ciclo. O sea, es como ¿cómo se llama esto? ¿Sabes este simbólico que hace? La curva de Moebius. Ya está, perdón. No. Bien. Le has dado tiempo para pensar, porque creo que ha pensado 2 o 3 ocurrido obras. 6. Claro, por eso digo, ha pensado 2 o 3 por lo menos. ¿Cuántas ¿Cuántas has pensado? He pensado como 6 o 7. Ya. Venga, vale, pues no sé, Mira, dinos un par de ellas. Busca del milagro y Van Ader, Robert Smithson, Spiraguetti. Te lo juro, como estabais hablando, estaba pensando que empiezas. Todas las películas de Matthew Barney de Cremaster, todas las de Bruce Nauman, yo qué sé. ¿Sabes? A Como- tope, Ay. a tope. Bien. Vale. Ahora voy a haceros una pregunta que me gusta muchísimo hacer, que es ¿con qué artista os iríais de cañas? Con ellos. Con ellos. Iba a decirlo. Yo Kippenberger, Martín Kippenberger. Ya. Bueno, a mí otra pieza, la del tío castigado de Kippenberger. Kippenberger para mí es el amo del arte. Es el que vivía como un artista y hacía arte como un artista. Era todo. Vale, y ya no estamos hablando, claro, os he llevado a mi terreno que eran artistas que ya no estaban entre nosotros, y artistas entre nosotros en plan de, joder, mi colega se ha marcado una obra que me ha flipado y no se me ha ocurrido a mí, mierda. ¿Os ha pasado? Sí. Claro que sí, dices, sí, y trago, claro que sí. ¿Qué te pasó, Abelino? No sé qué se me ocurre. No, si no, tiramos con Albert, que estaba... A ver, que está empezando, está calentando. Estaba Es que empezando. justo he visto a Ela y Ela tiene una pieza justo en la entrada de la feria Es espectacular, la gorda. la gordita que me fascina y digo, hostia, pues una estructura de la estas pieza con un azul personaje o algo así, me hubiese gustado mucho también también quería- proyectarlo. Sí, ¿verdad? Sí, igual robaré algo de ahí. Cuando quieras te pones a coser. Me gusta. ¿Y qué tal por allí? Bien, ¿tú? No, yo bien. ¿Qué robaríais, artistas? ¿Qué robaríamos? Sí, a un artista de decir, joder, esa pieza mierda está muy guapa, tío. Cuánta es No buena, se me ha ¿eh? ocurrido a mí. Ahora si la hago ya es como de, poco plagio. Yo me robaría casi todas las piezas de Eugenio Merino, que es un buen amigo común y que nos gusta mucho su trabajo. Bien. Yo es que hay un artista amigo mío que me fascina, ¿vale? Que no es que sea... A ver, para mí es su pintura y su técnica y su estilo es Jan Monclús, que es un artista de Barcelona, que no está donde tendría que estar, ya lo estará, pero que me encanta, me encanta. Bueno, pues por sorprendente que parezca, nos quedan 5 minutos para terminar, o más bien para que empiece la siguiente charla, nos vayáis, pero por supuesto, antes, ¿queréis hacer algún tipo de pregunta? ¿Queréis haceros vosotros alguna pregunta o responderos alguna pregunta? Arráncate, ¿sí? ¿Te arrancas? Venga, ¿no? Pero estás como estás haciendo guiños para allá. Yo le decía para que no preguntasen, que son mis amigos. Vale, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? La oportunidad de tener artistas vivos que están haciendo cosas. ¿De verdad alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Nadie se atreve? ¿Sí? Gracias, joder. Un aplauso para quien se atreve. Vamos. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Hola, Diego. Hola. Toma. No, solo os quería preguntar, como joven valor que soy, cuando tenéis una exposición temporal que dure un mes, 2 meses, lo que sea, ¿soléis ir ahí a ver si la gente va a verlo o preferís no saber cómo va la cosa? Por favor. ¿Y os enteraréis por la cuenta bancaria? Bueno, en mi caso, como hemos comentado anteriormente, yo pienso que una vez que acaba lo que es el parto y que ya se ha presentado, ya estás pensando pues, en lo siguiente que puedes aprender, descubrir, ejecutar y tampoco solo estoy pendiente pues de las ventas y si no, tampoco, no suelo volver demasiado. Yo pienso que es lo que tú realmente valoras hacer. Es decir, hay gente que trabaja, su vida está en el taller, luego ya se acaba. Cuando los cuadros van a la galería,
no va con él, va con la galería. Son ellos que tienen que gestionar un poco y darte cuentas a ti de, mira, que está viniendo gente, mira que está gustando esto, esto. Entonces tú a ver, pero hay gente, yo conozco artistas que su trabajo es un 30% y el 70% llega cuando llega la inauguración. Y es cuando están todo el día ahí, bam, 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 y recibiendo a la gente, teniendo cita. Pues cada uno, ¿no? Cada uno tiene un poco su... Yo la mía es claro que está en el taller, que es un 90-95% de trabajo y luego, pues si me voy a echar unas birras y vengo 3 o 4 veces a verla y ya no necesito verla más porque la tienes vista ya de meses en el taller, los cuadros los tienes vistos ahí y como que ya siguiente, next one. Hay piezas a las que les acabas cogiendo manía, de hecho, cuando están demasiado tiempo en el estudio. Y las haces, te encantan y al mes ya... Bueno, como dicen, ¿no? Cuando una embarazada ha parido, luego hay veces que tiene como ese rechazo. yo no sé vosotros. Síndrome del posparto. Algo así, ¿no? Yo no sé vosotros, yo no tengo ninguna pieza mía en casa colgada. Tengo Ah, cero. Yo tengo una tuya, por piezas de cierto. amigos, yo tengo piezas de amigos. Es verdad. Venga, tomad nota todos. Claro, tenemos piezas de otros colgadas en casa, porque Sí. ¿para qué vas a ver tu mierda? Detesto ir a casa de un artista y encontrarme ahí sus obras presidiendo el salón de su casa. O sea, bueno, yo es que antes que artista soy consumidor de arte, por lo tanto, para mí eso es fundamental. Oh, qué guay. ¿Alguien más? Aprovechad, venga, ahí. Muy bien. Ostras, mirad, un futuro comprador o artista joven. será? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Quién será? Hola, Darío. Pues iba a preguntar que Grande. por qué habéis pasado de, que igual lo habéis dicho y no me he enterado, pero Vayas jugando igual de momento. pero porque habéis pasado de hacer pintura a hacer una escultura así de repente y quién ha dicho que lo hagáis o quién... Yo creo que dar un aplauso, ¿no? A la pregunta. Sí, lo hemos comentado antes, que depende, porque yo soy pintor, pero yo, por ejemplo, él trabaja la pintura, pero también trabaja la escultura, y él trabaja más el concepto, con lo cual algunos estamos más acostumbrados a trabajar la escultura que otros. Y nos gusta, por ejemplo, yo creo que somos multidisciplinares, es decir, que nos gusta tocar a varias técnicas, ¿no? Y aquí, pues cuando te dan la ocasión de hacer algún proyecto así, pues es una pasada. Nosotros mismos, yo creo, nosotros mismos. Bueno, realmente la feria nos ha invitado a hacerlo Eso sí, bueno, sí, eso sí, es verdad. y ahí sí que hay como un reto, ¿no? De cambiar un poco el formato a la calle y trabajar en vez de con un tamaño, pues con un tamaño descomunal o como el caso de Jan, de tu padre, pues pasar de la pintura a la escultura, ¿no? ¿Cuánto le has pagado? A que son súper majos. Venga, última pregunta porque nos tenemos que pasar a la siguiente charlilla, ¿sabéis? Bueno, mi pregunta es para Jan, porque justo me he fijado en... Mi hotel estaba delante de tu escultura y lo curioso es que cuando he venido aquí también me he fijado en la pintura que tú tenías y cuando me he dado cuenta de que era el mismo artista me he quedado un poco loca porque tu lenguaje gráfico es muy distinto cuando has empleado la escultura que cuando has empleado la pintura. En la pintura me ha dado la sensación de que eras mucho más antropomórfico y que en la escultura has tirado el antropomorfismo hasta distorsionarlo y un poco de comicidad veo ahí. Sí, está claro, uso muy poco, es lo que decía antes, realmente la pintura es mi medio principal. Es verdad que es un poco, he sacado un poquito esta imagen de los boxeadores, la he sacado de un cuadro que ya tenía existente, que estaba ahí antes, lo ves, y decidí hacerla en dorada, porque me estaba planteando mucho a ver si la hacía en color, si hacía un cuadro en 3D o si respetaba un formato que me interesaba de esta pasión que tengo, por ejemplo, por Boccioni y en otros cuadros que puedo tener por Guernica, por Picasso, por etcétera. Y entonces como que hay obras que tengo claro que tienen que estar en 3D, que tienen que estar o sea, hechas en 3D o en neón o en bronce o lo que sea. Y otras que tengo claro que tienen que ir en un formato de 2D, de 2 dimensiones de pintura. No sé si he contestado. Entra en conflicto cuando dices Boccioni porque los futuristas tenían como... Te digo un poco mal, perdón. Porque los futuristas tenían más una
Ahora. Ahora sí, te oigo bien. Una concepción de hombre-máquina y no me parece que en el caso de tu obra ese sea. Creo que tratas más del hombre-movimiento más que del propio movimiento, porque si no te pondrías más expresivo, digo yo, y eres bastante figurativo. Estoy de acuerdo y no, porque realmente en la serie de The Round, de los boxeadores que tenía, que también había dibujado, había pintado en la primera exposición, gente que juega al ajedrez, gente que juega al fútbol, en poco el tú a tú, intentaba de repente epurar mucho los personajes, quitar un poquito de información y centrarme un poquito en el ruido, en el olor, en lo que podíamos sentir, en presenciar una pelea de dos jugadores de rugby, del choque este que encontrás. Y me interesaba más, aunque esté en la figuración, en el social y en la explicación, en temas, es verdad, que son muy del día a día, muy del cotidiano, en esta serie precisamente de boxeo intento buscar otra cosa, que es, ¿lo consigo o no? Eso ya es cada uno lo puede valorar y tú lo puedes valorar, pero mi idea era realmente más el choque, el movimiento y un poquito, también era un poco, aparte no te voy a mentir, un capricho personal de sacar un cuadro en 3D, ver cómo podría funcionar, ¿no? Y cuando ya empecé a dibujar, es verdad que tengo siempre en la cabeza un profesor de escuela que nos enseñaba mucho el futurismo, era muy fan de los futuristas italianos. Y cuando vi Boccioni me enamoré, antes de hacer arte, antes de pintar y todo, me enamoré de este tal y lo tenía como pendiente, era como una deuda que tenía con él. Y por eso es como mi homenaje personal, que tú lo puedas valorar o no, que tú lo veas o no, que tú entiendas que funciona o no, es algo como mi reto personal que creo que he conseguido yo, y más o menos. Interesante, tienes un reto ahí, porque si te centras en la atmósfera y después tienes que hacer escultura, la atmósfera no existe. Ya. Así que Exactamente, ¿verdad? mucha suerte con el reto. Muchas gracias, muchas gracias. No, él va ahora, así que se pone nerviosa. Bueno, pues es que nos hemos quedado sin tiempo. Yo sé que esto es súper interesante, pero bueno, que muchísimas gracias por haber escuchado a los artistas.